Ok, buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde aquí en la Universidad Católica de Pueblo. Tenemos el placer de tener entre nosotros como conferencista a la doctora Inés Quintero. La doctora Inés Quintero es historiadora de la Universidad Central de Venezuela, es doctora en historia y es miembro de la Academia Nacional de la Historia, por supuesto, del profesor titular y una profusa obra conocida por toda Venezuela. El postdoctorado en filosofía, en ciencia y filosofía de la educación de la Universidad Católica de Bello, en esta rutina de brindarle a sus estudiantes y al pueblo de Venezuela en general la oportunidad de escuchar eminentes investigadores nacionales e internacionales. Hoy tiene pautado que nuestra invitada de honor, la doctora Inés Quintero, nos hable sobre la historia y el poder, usos políticos del pasado en la historia de Venezuela. Esta actividad será una intervención de unos 30 minutos, 35 minutos. Si nos emocionamos, podemos llegar a 40 minutos. Y luego, por supuesto, los participantes que nos acompañan a través de las redes podrán hacer comentarios o preguntas a través del chat. Y, por supuesto, pues, los profesores participantes del postdoctorado presentes tendrán la oportunidad también de participar calvo a voz. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dejar a la doctora Inés Quintero en el uso de la palabra. Gracias. Por favor, Inés. Hola. No, yo encantada de la vida de estar aquí en la Católica. Vamos a tener una presentación. Eso comparte pantalla y todo eso. Sí. Perfecto. Cuando le vaya a dar, bueno, muchísimas gracias. Este es un tema, los usos políticos del pasado en la historia de Venezuela, que ha ocupado sistemáticamente a la historiografía profesional de Venezuela. Con esto lo que quiero hacer una diferencia es que normalmente o durante mucho tiempo el problema de lo que pasaba con el uso político de la historia no era objeto de estudio, ¿no? O sea, básicamente se usaba y eso no tenía mayores inconvenientes. No obstante, yo sí creo que ha habido por parte de la historiografía venezolana y de la historiografía profesional de Venezuela, que, bueno, la Escuela de Historia se fundó desde la Central en 1958, es decir, que la historiografía profesional, formalmente hablando, no tenemos mucho tiempo en términos de... Pero sí ha habido, desde que se fundaron las escuelas de historia, desde que empezó todo este trajín de una reflexión crítica sobre la construcción del conocimiento en torno a la historia, ¿verdad? Una preocupación sistemática por parte de los historiadores de atender cómo se ha utilizado políticamente la historia. Y por supuesto, eso ha tenido muchísimo mayor encendimiento a partir de los últimos 20 años, a donde la cosa ha estado muy vigorosa respecto a los políticos del pasado, ¿no? Por supuesto, hay obras seminales, cruciales, ineludibles, como la del culto a Bolívar del doctor Germán Cabrera Rama, que es una obra que se publicó en los años finales de los años 60, también, por supuesto, el trabajo de Castro Leiva, los trabajos de Iturrieta, es decir, que de Manuel Caballero, que ha habido esa preocupación por reflexionar sobre este tema. Sobre todo porque lo que se ha tratado de identificar y de alguna forma, o sea, procesar es que esto ha sido una práctica que tiene muchísimo tiempo en Venezuela. Es decir, no hay que darle el dinero exclusivo del uso político del pasado a esta administración que inició en el 99, sino que ha estado muy presente entre nosotros a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando nosotros nos remontamos a lo que fueron las primeras elaboraciones historiográficas en el siglo XIX, que fue el propósito de construir las historias patrias, porque eso fue un recurso fundamental de la construcción de la nación, es decir, no había manera de echar a andar la nación sin tratar de construir un relato único, un relato medianamente uniforme,
que permitiese cohesionar aquella integración precaria que había resultado de la guerra de independencia. Hay que pensar que los margariteños, los de Cumaná, los valencianos, los guayaneses, los demás, no formaban parte de una nación constituida, eran provincias que se sumaron a un proyecto político en diferentes momentos del proceso y que finalmente terminaron convertidos en un espacio común de la nación. Obviamente se consideró una prioridad que esos espacios que habían tenido experiencias históricas diferentes y experiencias políticas diferentes, agarraron por un solo carril respecto al relato de su pasado. Y de ahí es que surge, hay que crear una historia que tenga unas fechas comunes, entonces el 19 de abril de 1810, que un evento exclusivamente caraqueño, se convirtió en premisa nacional de iniciación de la independencia. El 5 de julio, que efectivamente tiene una connotación de mayor amplitud, pero donde no participaron ni Maracaibo, ni de Guayana, ni otras provincias, es el día de la declaración de independencia, cosa que no le resta importancia ni valor. Obviamente había que recurrir a unas figuras históricas y allí fue, pero de arqueológico Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar se convierte en este discurso heroico y patriótico en el referente heroico de la nación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este discurso, este relato, se va a construir en función de elaborar un discurso muy maniqueo, muy de los buenos y los malos. Y ahí empieza, en cierta medida, una práctica de uso político del pasado que hace ver que es necesario justificar la independencia por la vía de la descalificación del pasado colonial. Así que desde ese acuerdo estamos echándole la culpa al gobierno anterior. O sea, el gobierno anterior, que fueron los 300 años de la colonia, que es culpable de todos los males que están presentes en el esfuerzo de construir la nación. Pero esto, que por supuesto tiene una razón de ser y tiene un objetivo inevitable, o sea, no había manera de buscar esa cohesión sin un recurso que implicase construir una memoria común. O sea, tenemos que celebrar la fiesta el mismo día, tenemos que celebrar los mismos hechos, tenemos que tener los mismos héroes. Eso pasa por los símbolos y por un conjunto de herramientas que lo que están pretendiendo es, oye, vamos a darle formato histórico a la nación, ¿no? Y eso va a estar, por supuesto, en la obra de Barán y en todo lo que va a significar ese proceso de construcción de la nación, que va a tener, por ejemplo, en el año 42, cuando Páez se aprueba la repatriación de los restos de Bolívar, por ejemplo, de los problemas era, sí, muy cohesionados y muy contentos, pero el muerto está en Colombia, o sea, eso sí no hay que traerse, ¿no? Porque había todavía esa, digamos, como esa cuota de deuda con nada más y nada menos que Simón Bolívar. Entonces ahí empieza también esa elaboración, esa construcción del culto a Bolívar como un factor que implica resolver las deudas, los dilemas, los problemas que traíamos desde la independencia y que de alguna forma se van a ver solapados o encubiertos con la presencia o con el uso político de la figura de Bolívar como factor de unificación nacional, como factor de eso, de construcción heroica de la nación. Esto nosotros podemos hacer de seguimiento a lo largo del siglo XIX, con otros momentos fundamentales. Por ejemplo, el caso de Guzmán Blanco. En el periodo de Guzmán Blanco, o sea, el uso político que no se sostiene solamente sobre la reafirmación y la oficialización del culto a Bolívar, sino sin ningún tipo de pudor ni empacho, decía Guzmán, yo soy el continuador. O sea, y así se presentó como continuador de la gesta heroica, al punto que en 1883 tuvo Guzmán la fortuna de ser el presidente que le correspondió conducir la celebración del primer centenario del nacimiento de Simón Bolívar. Después lo tuvimos nosotros en el 83. Entonces, claro, obras públicas. Si aquí inauguramos el Teresa Capello y el metro, en aquella época se inauguró el tren para La Guaira y se inauguró la exposición nacional, la gran exposición nacional. Pero, por ejemplo, Guzmán, en su discurso del bicentenario, llegó a decir, ¿no? Oigan, esta perla, o sea, eso que no había televisión, ni micrófono, ni streaming, ¿no? Sí. Bolívar sobre el Chimborazo, allá al fondo de los tiempos, mirando hacia el porvenir,
lo que contemplaba era esta patria constituida, organizada y próspera, celebrando su centenario. O sea, con Guzmán, por supuesto, en el centro del festejo y como el principal protagonista del reparto de la. Esto, por supuesto, se sostiene y en el siglo XIX, o sea, hasta esto, la figura de Guzmán, y posteriormente en el 1888 se funda la Academia Nacional de Historia, y la Academia Nacional de Historia se va a convertir en el espacio institucional del Estado que va a ser garante del uso de la historia, del uso de la historia oficial. Si nosotros tuviésemos que medir alguna institución que por primera vez asume el control del contenido de la historia, va a ser la Academia Nacional de Historia, supervisión de textos escolares, fijar las fechas, por ejemplo, la Academia Nacional de Historia estableció un dictamen en 1900 diciendo aquí, el 1810 es el día inicial de la independencia de Venezuela y de todo el Parlamento. De verdad, que es dictamen, así se llamaba, dictamen de la Academia Nacional de Historia. Y por supuesto, la Academia Nacional de Historia se convirtió en el espacio censor fundamental del uso de la figura de Bolívar. O sea, aquí se dice de Bolívar lo que tiene que decirse. Nada más ni nada menos que ahí estaba Vicente de Luna, el padre de la geografía fundamentalista de Simón Bolívar, que tiene incluso un libro que dice catálogo de errores y calumnias contra Simón Bolívar. Entonces te dice que esto es mentira, esto es mentira, que hay eso, un árbitro de la verdad acerca de lo que pudo haber hecho, dicho o planteado Simón Bolívar y lo que no pudo haber dicho, hecho o planteado Simón Bolívar. Catálogo de errores y calumnias, o son errores o son calumnias, pero en el fondo hay una sola verdad que es la que establece el conductor de este discurso, ¿no? La Academia Nacional de la Historia entonces se va a erigir en ese árbitro supremo del uso de la historia, no solamente por la vía de los manuales, sino también por la vía de vigilar que no hubiese usos inadecuados de la figura del libertador. Al punto que, por ejemplo, en la biografía de Emil Ludwig, un escritor bestselleroso que escribía sobre personajes de la historia, adelante. La Academia Nacional de la Historia bueno, no se dice propiamente lo inhabilitó, pero más o menos lo sacó del libro. No nos parece, no nos parece porque es un libro que no está en sintonía con lo que le corresponde, debe ser el discurso adecuado por la obra de Simón Bolívar. Y la tapa del frasco fue Salvador de Madariaga, que era un autor español que escribió obras sobre Bolívar, que simplemente la Academia Nacional de Historia la vetó. Este libro, por aquí, no, porque, y además hubo declaraciones, comunicados públicos y pronunciamientos que establecían no es admisible lo dicho por García Pérez respecto al Libertador en relación con casi cualquier tema. Por ejemplo, el decreto de guerra fuerte. Obviamente, un autor español no puede ver con simpatía el decreto de guerra fuerte que dice Panamá y Canarias contra Bolívar. Bueno, dice, bueno, si debe ser algo, no es cierto, pero porque se le pasó la mano en su guerra. Y por supuesto, la Academia dice, no, Bolívar en eso no se equivoca, ¿no? Entonces tenemos una práctica política sostenida que, por supuesto, con el eje de la figura de Bolívar va marcando la pauta respecto a qué es o no lo correcto en el discurso histórico y cómo debe manejarse, y eso, por supuesto, se transfiere, pero por la vía directa, a los manuales de la enseñanza, porque esto va a tener un mecanismo de reproducción al sistema de memoria por la vía de la educación, pero también por la vía de las fiestas patrias. Entonces, eso, el 19 de abril, el 5 de julio, todo lo que significa el proceso conmemorativo, por supuesto, la señalización, el nombre de los estados, o sea, todo lo que va a representar la construcción de un mundo de memoria, que es el que va a conservar ese pasado que tiene un fin político, que es, por una parte, anatemizar a todo lo que tiene que ver con el pasado antiguo, ¿no? Y de alguna forma reivindicar con todo lo que tiene que ver con los próceres y la construcción de la República. Y esto va a tener, ¿verdad?, un enorme peso y una enorme significación, una enorme solidez que no tiene interrupción. Estamos viendo eso, Páez, Guzmán, después en la Academia, después viene Juan Gómez, nada más y nada menos que con estos autores del positivismo
que van a construir un discurso profundamente coherente y potente para hacer ver a qué tipo tiene que mandar, porque la historia de Venezuela dice que este país no funciona si no hay un, ¿no? Por su sede de oriental necesario, el socialismo democrático de la organización análisis. Todos, o sea, cuando uno lee el socialismo democrático y va leyendo todos los textos que están aquí, bueno, primero, o sea, uno tiene que partir porque, ¿verdad? El tipo es muy sólido, ¿no? Pero cuando uno se ve en la postura de Villanueva, se da cuenta que la herramienta esencial que utiliza Villanueva es la historia. Torcer la historia y encaminarla en dirección a ese propósito político que es justificar la dictadura de Juan Vicente Gómez. Entonces, por ejemplo, la conclusión perfecta a la que va a llegar el Laureano Vallerilla Lanz, no, esto no lo dice Gómez, esto es un político. O sea, la autoridad, el orden, la necesidad de articular de un gobierno fuerte, no son inventos de Gómez, son inventos de Simón Bolívar. Lo dijo con su presidencia vitalicia, lo dijo en la Constitución de Bolivia. O sea, aquí no estamos inventando nada. Esto es un mandato del libertador, ¿no? Y le va a corresponder entonces a Gómez pagar la deuda externa en el año 1930 y que va a decir, ahora nosotros hicimos el segundo paso de la independencia. Lo que Bolívar hizo en el pasado lo está haciendo Gómez en el presente. Y la guinda del frasco, la tapa del frasco fue eso que morirse en 1950 Bolívar. Aquí los presidentes deciden morirse en una fecha que les conviene. Y así por ejemplo, Juan Vicente Gómez dijo, tú sabes cómo a mí, yo me quiero morir de disidencia. Porque él había, efectivamente, sí había nacido el 24 de julio. Entonces, demasiado bombita, si nació el 24 de julio, o sea, no se puede morir otro día, o sea, tiene que morirse como si no Bolívar. Y efectivamente, el único presidente de Venezuela que nace y muere como si no Bolívar, o sea, que allí, digamos, la pieza calza a la perfección. Y después tenemos cantidad de otras situaciones, por ejemplo, López Contreras inventó la cruzada internacionalista y después inventó la creación de la sociedad bolivariana y después cuando Medina Angarita se llegó al exceso de decir los 24 de julio, los muchachitos que nacieron los 24 de julio, si los padres y madres le ponían Simón, tengan una vez. ¿Qué tal? Entonces, por supuesto, Simón es un como arroz, ¿no? En esa época, porque tú nacías, tú tenías un muchachito, el 24 de julio, y iba, mira, ¿qué dice aquí? Sino, ¿qué dice aquí el 24 de julio? Dame los videos, dame mi cosita, pues mi platica. Esto, hemos vivido con eso en la sociedad de Venezuela. Y obviamente, después, durante el periodo de Tancur, en la primera tanda de lo que sería el trienio de 1945, hubo también la necesidad de hacer ver que ese Bolívar del pasado era un Bolívar que coincidía con los propósitos de la revolución. Que aquel Bolívar de Gómez no era el Bolívar que era, que el Bolívar que sí era el Bolívar que estaba con el pueblo, con la revolución de octubre. Después vinieron los militares y dijeron, no, ese Bolívar viene cabalgando con el ejército libertador. Y así hemos ido viviendo en el siglo XIX y en el siglo XX, y, verdad, yo sí creo que en ese sentido los historiadores hemos sido, y allí me incluyo, hemos sido muy responsables. Allá hay una persona que está cantada, que necesita entrar. Claro, no está, bienvenida. Gracias. Entonces, una de las cosas que ha estado muy en el centro de la preocupación es desentrañar estos usos, desentrañar estas maneras de dialogar y de utilizar el pasado. Por supuesto, ha sido un esfuerzo muy encaminado a hacer la crítica al tema de Bolívar, porque es verdad que el Bolívar no va a ser muy difícil durante 2 siglos, ¿no? Y eso es también lo que ha permitido que de alguna forma ese recurso tenga la pervivencia que ha tenido. Pero no solamente ha sido el uso político de Bolívar, por ejemplo, Guzmán inventó que había que traerse el muerto Zamora, que estaba perdido, para traerse el panteón nacional. El mismo panteón como espacio es un recurso de utilización del pasado para hacer ver que hay unos venezolanos que merecen estar allí y otros que no.
Y entonces ahí se crea una especie de campeomanía que termina haciendo ver quién es héroe y quién no es héroe, y qué se necesita para ser héroe y qué no se necesita para ser héroe, ¿no? De todo esto es un elemento que está metido en el proceso de construcción de memoria con el cual uno vive, ¿no? O sea, vive y de alguna forma parte del debate y del discurso y de las exigencias y de las, digamos, de las demandas que nos hemos hecho desde las historiografías profesionales, darle a ese tipo de problemas. O sea, ¿qué ocurre? Que la historiografía es esencialmente, su herramienta esencial es la crítica histórica. Entonces, cuando tú ves una cosa como esta, tú no puedes ver al techo y decir, bueno, no, pero como dicen algunos compañeros, colegas del área de la historia que son afectos a esta situación política de la actualidad, dicen, bueno, ya, pero es que toda la vida ha pasado eso. Claro, toda la vida ha pasado, pero porque los historiadores estamos para hacer ver, mira, toda la vida ha pasado y no debería pasar, y si pasa, hay que decir que no debe pasar. Bueno, entonces, esto es parte del ejercicio en el que nos hemos enmarcado, comprometido, y que tiene que ver haciendo, entendiendo que esto ha sido históricamente una práctica, era ineludible que nosotros como historiadores nos comprometiéramos a hacer ver cómo estaba siendo utilizada la historia en este proceso contemporáneo. Porque si nos habíamos ocupado de discutir, de denunciar, de analizar críticamente a los padres de la patria, a Guzmán, a Páez, a Gómez, entonces yo analizo a esto. Entonces, había que también entrarle a lo que ha sido este proceso, que verdad, que ha tenido una capacidad y un efecto y una intensidad muy importante. Pero también hay que decirlo, ese es un tema que preocupa a la historiografía, no solamente venezolana, sino en general en América Latina y, por supuesto, en otra vez. Imagínense lo que fue, o sea, en el caso de la Unión Soviética, cuando empezaron a borrar Trotsky de todo el mundo. No, porque, bueno, porque tenía que estar Lenin y no podía matar, y habían Photoshop y borrado de la historia, ¿no? Pero en tiempos más recientes ha sido un debate muy importante, ha sido un debate muy importante, todo el tema, porque claro, eso ha sido una preocupación historiográfica más contemporánea, del uso ya no de la historia, sino de la memoria, ¿no? Que es la manera en que las sociedades se apropian del pasado. Entonces, por ejemplo, todo el debate que ha habido en España en relación con lo que pasó posterior a la guerra civil y cómo eso hoy es un elemento del debate cuando hicieron la ley de memoria, ¿no? Que era, bueno, que es una cosa bien complicada de manejar, porque tú tampoco puedes normar la memoria de una sociedad y decirle cómo piensa, cómo conserva y cómo conmemora su pasado. Pero esto ha estado también en el debate en Chile con relación al proceso de Pinochet y de Allende, en Argentina y en Venezuela, todo lo que ha sido el debate sobre la Comisión de la Verdad, sobre la necesidad de ver, forma parte de esto que, por supuesto, tiene un alcance político, tiene un sentido político, pero también tiene algo que es esencialmente o directamente relacionado con el proceso del conocimiento del pasado, del conocimiento histórico. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho hacer mención de un autor que se llama Iger, que es un judío que estuvo, bueno, que salió de la Alemania nazi, se reunió con Estados Unidos, que tiene una afirmación que no hay manera de no compartir, que es porque esto fue un congreso internacional de historia, ¿no? La suposición subyacente al panel es que los enfoques honestos a la historia son posibles. Es hacer, que no es tan difícil poderlo hacer, ¿no? Y que el hecho profesional del historiador lo llama a resistir las interpretaciones de memorias del pasado. Sin embargo, la relación entre los usos y abusos de la historia es muy compleja. El uso indebido sugiere que el pasado es instrumentalizado y distorsionado por motivos políticos. Ahí es lo que tengo, ¿no? Que tú tienes conciencia expresa de que tú lo estás utilizando como un propósito político. No es como que, bueno, en Margarita no, que Luisa Cáceres, la pobre Luisa Cáceres y tal, que es la víctima, la heroína. Eso puede haber allí un uso y una idealización
pero no tiene una motivación política asociada al poder, por eso que la conferencia se llama la historia y el poder. Ahora, el problema es cuando está instrumentalizado y distorsionado, torcido por motivos políticos, porque hay un propósito político. Y también significa que hay un pasado real, un pasado que no puede ser distorsionado, que está aquí, que tú no tienes manera de torcerlo para convertirlo en otra cosa. Entonces, de alguna forma, yo creo que eso es lo que ha estado en el centro de la educación historiográfica de los historiadores que nos hemos puesto a combatir o a discutir o a hacer ver o a reflexionar sobre estos temas y que de alguna forma nos hemos metido a ver, bueno, qué ha pasado en estos últimos años en relación con el uso de la historia para colocarla, eso, instrumentalizarla y distorsionarla para ponerla al servicio de las revoluciones. Ahí no hay juegos. Tú puedes ser un entusiasta de Trump. Bueno, pues ya, o sea, vale dos porque a mí la historia está en el centro del debate político, ¿no? Y, por supuesto, desde que Chávez apareció en el escena, apareció Bolivariano, ¿no? Claro, ¿por qué aparece Bolivariano? Porque es que es la bandera más conocida, más común, más útil y más permeable que históricamente ha estado en la memoria de los venezolanos, ¿no? Entonces tú no te vas a levantar frenético a buscar, no, mira, el agachado González. ¿Fuiste agachado González? O sea, ¿qué me dice a mí? Cuando tú agarras a Simón Bolívar y va a caballo blanco, porque no nada más ni nada menos porque el gran estandarte que ha funcionado durante 2 siglos en la memoria de los venezolanos. Pero entonces, no contento con el uso de Bolívar, en el sentido de que es la bandera que va a aglutinar su candidatura y todo lo que va a representar, digamos, el discurso de una propuesta política que tiene su legitimidad en un mandato de Bolívar, llega a la expresión de lo que va a significar la refundación de la República, otro elemento de carácter político. O sea, aquí teníamos una historia que concluye en este momento para empezar de nuevo. O sea, la historia me sirve para marcar una ruptura que no es política, que es histórica. Que hay una diferencia entre una ruptura política que puede ser, que es lo que sea. No. Aquí lo que se trata de vender es una ruptura histórica. Empieza una nueva etapa histórica, que es la de la refundación de la República. Y para que quede todavía más expreso, más marcado, más ineludible, más intacto, más indiscutible, hay que cambiar el nombre. Y ahí es que se sostiene la idea de cambiarle el nombre, porque es la única manera visible, institucional, constitucional, perdurable, que dice, aquí empezó un nuevo tiempo histórico, que es de la República, la refundación de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y cómo se justifica esta ruptura? Simón Bolívar. ¿Y qué es lo que va a plantear Chávez como argumento? Que la Cuarta República, que la utilizaba indistintamente para referirse de 1830 para acá o de 1958 para acá, dice, nace de la traición de la oligarquía exterior. Entonces resulta que nos fuimos a la chapa de reparar esa traición histórica en el 90. Entonces, para reparar la traición histórica que se le hizo a Bolívar en el año 30 por haber desmantelado la historia de la República de Colombia, ahora nos toca recuperar esa deuda histórica para construir, retomar o construir efectivamente esa república que fue traicionada cuando volvió. Entonces, claro, allí hay, o sea, la suma de manipulaciones, de implementaciones, de usos históricos, de usos políticos son o sea, enormes. O sea, primero que porque la República de Colombia, que eso no fue culpa del país, que no fueron los oligarcas, o sea, es un proceso mucho más complejo que un tema de quítate tú para ponerme yo. Entonces, bueno, eso ya es de por sí un primer constructo que hace ver la voluntad política de recurrir al pasado, instrumentalizándolo y distorsionándolo para un fin político que es el de establecer una ruptura con el pasado y construir un nuevo tiempo que comienza precisamente con la refundación de la República y la necesidad de un nuevo tiempo, ¿no?
Entonces, eso, la República Bolivariana de Venezuela es la reparación contra la traición y todo lo que eso va a significar. Y además, entonces, él se presenta en su discurso como el que va a ejecutar lo pendiente. O sea, si esto había quedado pendiente, pues se va a traicionar, ahora yo voy a hacer la tarea que no quedó concluida en el momento en que tenía que haberse hecho. Y eso va a estar, o sea, pero de manera recurrente, o sea, en el discurso ese de la toma de posesión, empieza con el discurso de Angostura y dale con el discurso de Angostura y vuelve con el discurso de Angostura y con Simón Bolívar, y todo eso va a estar muy presente en todo lo que va a significar ese discurso político. Pero no contento con eso, después viene el cambio de los símbolos patrios en el 2006. ¿No? ¿Por qué? Porque ya no era suficiente exclusivamente con haberle cambiado el nombre, sino que en el 2006, en el contexto de la reelección de Chávez y de la profundización de la revolución, esto tiene que tener también otro elemento de cohesión, ¿no? De cohesión política y de uniformidad. Y es meterle las manos nada más y nada menos que a los símbolos patrios, ¿no? Pero entonces los símbolos patrios también se van a justificar. También se van a justificar recurriendo, bueno, el de la bandera recurriendo al decreto de Bolívar del año 1817, que fue que Bolívar en un trance con el guayabo de que habían matado a Piar y con todo lo que era la culebra de lo que había significado el costo político, dice, no, tranquilo, queremos poner estrella. Guayabo tiene su estrellita y pone el decreto de la octava estrella. Claro, esa octava estrella no tuvo consecuencias, porque en el 19 se crea la República de Colombia, ¿no? Y posteriormente se van a establecer los símbolos patrios de la República de Colombia, o sea, no solamente en el 19, sino después en el 21 en la Constitución de Cúcuta. Y lo más común es que cuando se sancionan estos primeros símbolos patrios en Angostura, dicen, no, y la nueva república va a tener los símbolos patrios de Venezuela porque son los más conocidos. O sea, de arbitrariedad, ¿no? Porque estos son los más conocidos. Entonces, claro, después se vuelven a poner los símbolos patrios que corresponden, digamos, al tricolor y a lo que sería el escudo uniforme de esa República de Colombia. Se van a fijar las fechas patrias de esta nueva república, que por supuesto no pueden ser ni el 19 de abril, ni el 5 de julio, ni el 10 de julio. Es decir, que se es Navidad. O sea, ¿quién va a celebrar fiestas patrias en medio de las Navidades si estamos comiendo allá acá del siglo XVII? Entonces, bueno, en cualquier caso, lo cierto es que esta recurrencia al pasado para hacer valer el cambio de la bandera tenía eso. En ese decreto de Bolívar, el mandato de la necesidad de transformar esos símbolos patrios. Lo que sí no es la forma de buscarlo en la historia del caballo, ¿no? Porque el caballo, entonces, ahí no es que el caballo viene marcado igual, no, que en el escudo de la federación el caballo anda caminando derecho, al revés. Pero al final, el argumento al que recurre Chávez es el caballo indómito que tiene que ver a la izquierda. O sea, pero ahí no es uso ni abuso ni instrumentalización, es arbitrariedad y punto. Se da la gana de que el caballo vaya corriendo por otro lado, ¿no? Pero todo lo que eso significó en el debate tuvo que ver con cómo torcer el tema histórico. Recuerdo, particularmente, que llevaron a unos historiadores a la Asamblea Nacional para que establecieran los argumentos históricos que daban soporte al cambio de los símbolos patrios, porque tenía que tener una legitimidad histórica. O sea, no era suficiente con que saliera de las entrañas de Chávez la determinación de hacer ese cambio. En esa ocasión fue la última vez que le consultaron a la Academia Nacional de la Historia. Las academias somos órganos consultivos del Estado venezolano, que le consultaron a la academia qué le parecía lo del cambio de los símbolos. Por supuesto, la academia se pronunció y dijo, es un invento, pero no tiene nada que ver, ya no le preguntaron más nada. Esa fue la última consulta histórica, ¿no? Entonces, bueno, la proposición de Chávez fue para Cámara y finalmente se sancionó los nuevos símbolos patrios, justo para que estuviese listo en el aniversario de la invasión de Miranda, que fue cuando supuestamente se hizo por primera vez la bandera, para poder hacer el acto coincidiendo con las fiestas mirandinas
de la bandera, que era en marzo, ¿no? Pero después resolvió cambiar la fecha de la bandera porque Miranda había izado la bandera en el barco y no en Venezuela, entonces cambió la fecha para Venezuela y ahora el día de la bandera cuando los chavos no están en el colegio. Pero bueno, en cualquier caso, había la necesidad de eso, de instrumentalizar un episodio histórico emblemático que representaba la figura de Miranda con la expedición libertadora para asociarlo a esta bandera heroica y revolucionaria que era la expresión de la revolución. Y otro elemento muy importante es la elaboración de un discurso histórico único y que sea reproducido en el conjunto de la sociedad. En eso Tulio y Leonardo hemos trabajado con muchísimo empeño, que fue, por una parte, la creación del Centro Nacional de Historia, que era el órgano rector, porque así era el título en el decreto, órgano rector del conocimiento y de la memoria. O sea, no solamente era el órgano rector, sino de la memoria del pueblo venezolano. Esa entidad, el decreto de creación, es del 2007, ¿no? Y desde entonces existe, en algún momento tuvo mayor peso y mayor fuerza y mayor presencia, ha ido decayendo, pero lo que importa es la voluntad política de constituir un espacio que sea digamos, el gestor, así como en el 88 se creó la Academia Nacional de Historia, que ni sombra de lo que pudo haber sido en términos de mandato y de peso ideológico a lo que ha sido y fue el Centro Nacional de Historia, ¿no? Y lo más importante de ese Centro Nacional de Historia fueron los recursos que se utilizaron. Estuvo la revista Memoria. La revista Memoria se hacía en altísimos tirajes, se repartía gratuitamente y reproducía, o sea, cuando uno lee los discursos de Chávez y va a la revista Memoria, ve la unidad de discurso entre las peroratas de Chávez y lo que se reproduce en la revista Memoria. Y está, por ejemplo, el tema de Zamora, el tema de la traición a Bolívar, la defenestración de Páez, la condena del 58, la condena de la democracia. O sea, todo esto va a formar parte de ese discurso histórico, monolítico y uniforme, que se va a reproducir en la memoria, ¿no? En las revistas Memoria, que tiene que ver eso, con un conjunto de premisas. O sea, la idealización de los indígenas, la satanización del descubrimiento, la reivindicación de los esclavos, la difusión del culto a Bolívar, la atención privilegiada al proceso de la independencia, o sea, la conexión entre independencia y revolución bolivariana, o sea, la condena al siglo XX, la elaboración de una ética de la revolución, o sea, todo eso, y eso en publicaciones, en encartes, en vallas, en panfletos, o sea, en conmemoraciones, eso fue verdad, de una capacidad avasallante en lo que significó la difusión de ese discurso, e incluso se constituyó un programa de formación en el campo de la historia que pretendía reproducir todos estos elementos. Y un derivado de todo este esfuerzo, que si bien no está directamente vinculado con el Centro Nacional de Historia, sino directamente con el grupo más, digamos, establecido con el campo de la educación, fue la colección Bicentenario, que de eso se ha escrito cantidad de tinta por lo que significó la colección Bicentenario en su momento, en perfecta armonía con todo esto de lo que venimos narrando. O sea, que no es que esa colección Bicentenario está aislada de lo que es este constructo de instrumentalización del pasado y de construcción de ese relato único. Y eso, estuvo el currículo bolivariano primero y todo lo que significó la exaltación del héroe y todo, o sea, exactamente el mismo guión. Me parece impresionante porque desde los cuadernos de primero y segundo grado, cuando el culto a Bolívar, entonces, está la viene y sale Bolívar sellándose los dientes. Por siempre, o sea, Simón Bolívar con un sentido de a ese nivel, o sea, la cosa fue y ha sido y ha tenido una fuerza muy... Y a esto se le añadió, ¿no? Ya la apología y defensa del gobierno directamente, o sea, ya no era solamente la historia, el pasado, no, sino que entró de lleno
a el presente, la justificación y defensa en directo del gobierno de Chávez para hacer ver que era efectivamente la continuación, la posibilidad de la revolución y todo lo que va a ser la idealización de ese proceso, ¿no? Esto, por supuesto, va a ser, esto ha sido, ¿verdad?, un debate que acompañó todo este proceso. Me acaba dando Leonardo los libros de lo que ha sido la discusión sobre la educación en esta última etapa. Están los libros de Tulio, pero además, todo lo que significó desde la historiografía, la discusión, el debate, respecto a lo que estaba pasando, no solamente con la enseñanza de historia, sino con el uso político del pasado. En ese sentido, a mí me gusta mucho esta cita de Manuel Caballero, porque hace ver el sentido totalitario que estaba en el fondo de esta construcción y de esta manera de hacer la historia, ¿no? Que es lo característico del totalitarismo proviene de la voluntad de imponer una ideología oficial única y obligatoria al conjunto de la sociedad. Eso es lo que estuvo en el sistema, en el propósito político de este proyecto, ¿no? Porque no es para explicar la historia. El propósito no es explicar, reflexionar, discutir a la luz de una concepción particular, sino para hacerle entrar a la fuerza de un tema inamovible. Aquí la verdad es esta. Por aquí es que se come el discurso, y eso fue lo que se pretendió hacer con todo este dispositivo que está asociado a este proceso histórico, político, que hemos compartido estos últimos años, ¿no? Y por supuesto, esto hubo una transmisión de mando, que significó, pues, cuando Chávez decidió que se iba a morir, en marzo del 2013, entonces decidió que él iba a ser el último mandato, que fue dejar el negocio claro de Maduro, y que se diese comienzo a la idealización del propio Chávez con el cuartel de la montaña y todo esto de que aquí no se habla mal de Chávez, los ojitos de Chávez, y todo lo que ha sido este último proceso histórico más contemporáneo. Yo creo que estamos en un momento en el que todo esto ha ido mutando, que no tiene el mismo peso. Los cuadernos del Bicentenario quedaron como, o sea, como en el submundo. Las canainitas tampoco han sido reactivadas, ¿no? Pero en cualquier caso, más allá yo no creo que haya estado en el propósito de Maduro, en el primer momento sí, pero eso ha ido como disminuyendo esta pulsión por la historia, como si la hubo en tiempos de Chávez. Pero sí estoy convencida de que este proceso de reflexión sobre todo lo que significa el uso político del pasado demanda eso. No simplemente estar alerta, sino también estar como pendientes de lo que eso significa en la realidad de la sociedad venezolana actual. Sobre todo porque una de las principales preocupaciones, y en ese sentido nosotros en la academia, y cuando uno tiene la oportunidad de compartir con docentes, porque yo creo que el problema está esencialmente en los contenidos que se imparten en la educación. O sea, yo creo que esa es la génesis de todo este proceso de reflexión. Y lamentablemente, ¿verdad?, en los contenidos de la enseñanza de la historia están ahorita medio al garete, o sea, porque ya no hay digamos, como el lineamiento tan obsesivo de control, pero por supuesto eso, hay una cantidad de carencias, de problemas que forman parte de esta preocupación de la sociedad respecto de qué podemos hacer con la historia, de qué manera atender este tipo de problemas. Pero eso, creo que estamos en la ruta correcta de lo que significan este tipo de temas, y creo que, bueno, que parte del debate es qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hacia dónde vamos respecto a este tipo de problemas. Bueno, ahí estamos los muñecos de Chávez cuando lo empezaron a tumbar para el piso, como los de Vietnam. Y una de las cosas que a mí me remueve mucho es precisamente la novela de Orwell, ¿no? Porque claro, cuando uno lee todo lo que significa Orwell, te recuerdo que una vez hicieron un Twitter que parecía muy bueno, decía, epa, Orwell es una novela, no un guión. Porque realmente cuando uno lee esa novela y se va como inspirando y se ve, estos tipos de ellos, oye, coge niña ahí con Orwell, vamos a darle como dice ahí el poeta, ¿no? Vamos a trabajar en esa dirección, ¿no? Y simplemente creo, bueno, que estamos
bueno, este fue un siglo de revoluciones cuando el centenario de la Revolución Rusa, que también hubo una exposición en el ITA, y bueno, la cita de Orwell para hacer ver lo que eso significa en el momento actual de debate sobre lo que eso ha representado. Yo sí creo, ¿verdad?, que así como los historiadores nos hemos enfrentado al debate, o sea, yo creo que desde otras disciplinas, en la medida que se ha hecho desde el discurso, desde la educación, o sea, que yo creo que la sociedad no se ha mantenido al margen, ni se ha mantenido quieta, e incluso yo soy de quienes piensan que el disco duro de la sociedad venezolana tiene unos antivirus mucho más poderosos de lo que nosotros sospechamos. Porque a mí me llama mucho la atención la manera en que la gente reacciona frente al uso político del pasado, sin que haya efectivamente una conciencia profesional sobre esos usos. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado, pues, cuando hubo el cambio de la cara de Bolívar. O sea, todavía la sociedad venezolana no se cala a ese Bolívar chino, ¿no? O sea, mira, ese es el Bolívar de esa. Mire, me lo cambian, ¿no? O sea, porque una cosa es intentar invadir el disco duro de la sociedad, y otra cosa, efectivamente, hacerle borrado y cuenta negra. Y yo soy de las que confían en que ese disco duro de la sociedad venezolana tiene un sistema activo de antivirus, y yo creo que la comunidad académica venezolana, los profesionales de distintas disciplinas, estamos encargados de crear nuevos antivirus y seguimos trabajando en eso, y yo por eso agradezco la oportunidad de echar mi cuota de antivirus aquí con ustedes, porque creo que eso, que no se trata de sustituir el discurso, sino de generar las luces de alarma que permiten dar cuenta de cuál es el nivel de problema y cómo la sociedad tiene capacidad de enfrentarlo y salir adelante con respuestas críticas, ¿no? Y aquí les dejo a estos camaradas de compañía final. Muchísimas gracias, Inés. Durante tu exposición me vino a la mente algunos recuerdos. En una oportunidad me entrevistaba a Diego Bautista Urbaneja, algo suyo también, y hablábamos sobre los textos de la colección Bicentenario y el posible impacto que podía tener en los jóvenes. Y Diego Bautista me decía, yo no me preocuparía tanto porque yo crecí en la España de Franco. Y en España de Franco los textos escolares no eran tan suaves como estos, eran mucho más duros, con un mensaje mucho más directo, y además estaba uno obligado a recitarlos en clase porque si no el cura te daba con la palmeta. Y aquí estoy yo, vivo, y no me hizo mella, de tal manera que yo no me preocuparía tanto con ustedes, en una preocupación, por supuesto, legítima, académica, pero no se alarmen tanto, el impacto no es como ellos piensan que va a ser. Entonces, un poco recordé la última parte de tu conversación, porque efectivamente hubo mucha alarma, pero hoy en día los textos escolares, los propios maestros se encargaron de minimizar su posible efecto. Y para culminar esta parte, una profesora me decía que en el aula de clase, ella y sus compañeras en esa escuela de aquí de Caracas hacían como aquel personaje vocero que cuando entraba un funcionario de AD, él ponía el cuadro de Rómulo, y cuando entraba el de Copey, él lo volteaba porque la parte de atrás estaba el de Rafael Caldera, que cuando llegaban los supervisores, ellos sacaban de la gaveta el libro de la colección bicentenaria y lo abrían allí en el escritorio, pero cuando se iban, lo cerraban y continuaban con el libro tradicional en el que siempre habían trabajado. Inés, muchísimas gracias. Vamos a abrir un compás de preguntas, observaciones, reflexiones de los presentes, que sean muy precisos, porque estamos en tiempo de televisión y el tiempo de televisión es muy costoso. Tienen la palabra, los que están conectados pueden escribir sus observaciones por el chat, que aquí las traducimos. ¿De acuerdo?
Entonces, tienen la palabra, alguien que quiere intervenir. María Elena, la profesora María Elena Villegas. Y bueno, muy rica la reflexión y lo que nos presenta. Uno se pregunta muchas cosas y efectivamente es un tema que está sobre la mesa. Yo todavía cuando conduzco por la ciudad y me encuentro con algo alegórico, me pregunto si eso ya forma parte de nosotros o no. Pero es que ha permanecido a lo largo del tiempo este uso, específicamente me refiero a este trance de la revolución, como utilizamos estos tipos. Entonces sí me preocupa porque pasan las generaciones. Yo estaba dando clases a los estudiantes del segundo semestre y les hablé del paro del 2002 y ellos nunca habían oído hablar de eso. Les hablé de la falta de gasolina que hay hoy, que no la había antes, y entonces ellos dicen, porque hoy estamos mejor, antes se iba la luz, hoy no hay. Y digo, no, yo les hablo delante que ustedes estaban hablando. Entonces, bueno, creo que sigue vigente esa recomendación que hizo el profesor Leonardo y que ha hecho Tulio de mantener la memoria. ¿Qué ha pasado en nuestra escuela? Los maestros se han ido. Entonces los maestros nuevos que están llegando, ¿con qué vienen? Entonces yo creo que sí es un tema de preocuparse, porque efectivamente va cambiando las generaciones y yo le decía a mis estudiantes, se llevan tarea, vean si lo que yo estoy diciendo es verdad, hablen con los antiguos de tu familia, los que tienen recuerdos de esa época, para ver si lo que yo estoy comentando aquí está viciado, porque puede estar viciado desde mi punto de vista. Yo estoy hablando como ciudadano. Entonces, bueno, no sé con quién van a hablar, será con sus abuelos, si están en el país, no están, no sé. Vamos a ver qué pasa en la próxima clase. Pero yo creo que es algo que está sobre la mesa. Y es válido, hoy tuve que buscar un himno para enviar un evento internacional y me metí en YouTube las versiones del himno y la manera como están ilustradas efectivamente o se refieren a nuestro himno que nosotros los que estamos aquí adultos con el que crecimos, con los cuadros históricos que están en todas bueno, que están en el Capitolio, que están estos cuadros donde se representan nuestros héroes, pero hay la versión de BTV en el año 2013, efectivamente, ahí se ve claramente, bueno, que himno mando, cuál es el más plano de todos, tuve que mandar una bandera de 8 estrellas, porque eso es lo legal, y una versión corta del himno. Pero uno está permanentemente en ese debate de cuál es la verdad, qué declaro, cuál pongo. Entonces, bueno, agradezco mucho la oportunidad que nos brinda el postdoctorado de traerla y poner el tema sobre la mesa. Muchas gracias. ¿Alguien? Leonardo estaba es una mago y allá también acá, ¿sí? Leonardo. Son como dos preguntas en una y tienen que ver con las posiciones de Chávez y de Marx sobre Bolívar. Chávez yo creo que era un tipo creyente, místico, tenía sus creencias, sus amores, pero también era muy utilitario. Entonces, la pregunta es, si no tenía acaso, desde ese punto de vista del utilitarismo político, el Chávez se hubiese fijado en Bolívar y que fuese profundamente bolivariano, pero es del Bolívar de la Constitución de Bolivia. O sea, de ese Bolívar al final convertido en alguien que quería una presidencia vitalicia, el centralismo, etcétera, etcétera. O sea, que uno de repente ha negado esa relación, pero en esa parte de la vida de Bolívar, en esa idea de su última etapa, yo creo que coincidía muchísimo con lo que Chávez quería hacer. O sea, Bolívar caudillista, el centralismo, no sé cuánto, y eso era Chávez. Ahora, si esto fuese así verdadero, entonces, y estoy aludiendo a un libro que la profesora escribió con Vladimir Acosta, Bolívar y Marx. Si no tenía, o sea, escribieron no a la limón, sino en contraposición, ¿no? Entonces también tendría razón Marx, no en el desprecio eurocéntrico hacia Bolívar y llamarlo canalla y todo y cobarde, no, es una barbaridad.
pero sí en verlo desde Europa, la región de Europa, verlo como una reencarnación de una especie de Napoleón tropical, monárquico, promonárquico, etcétera. O sea, si fuese verdad, en el fondo la pregunta es, ¿cómo ve la historiadora? O sea, a Bolívar en esa última etapa se le puede catalogar con ese concepto, con esa lógica autoritaria, centralista, presidencia vitalicia, o sea, menos Bolívar libertador que en otras etapas. Por ahí va mi inquietud. No, claro, absolutamente, o sea, Bolívar progresivamente se va distanciando. No, porque Bolívar tampoco, ya en el manifiesto Cartagena, que es del 12, ya está diciendo la federación, no se hizo para nada. Y la cosa es que es un gobierno central, ¿no? Pero después de esto poniendo justo, y después exacerbando hasta el punto de una angostura en eso, presidencia vitalicia y senador hereditario, y después ya, o sea, cuando la Constitución de Bolivia, que ya no tiene freno, ya se lo tira por completo, y después la dictadura, ¿no? La dictadura del 28. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el concepto de orden y la necesidad de evitar la disolución social, o sea, todos los peligros que entraña la transformación de la independencia como proceso de disolución social, que es, o sea, que están todos los fantasmas, ¿no? Pero yo creo que en el fondo, volviendo a lo de Chávez, o sea, puede ser que en ese espíritu está la inspiración de Chávez, pero Chávez nunca va a asociar a Bolívar a esta figura, sino todo lo contrario, al Bolívar de la sociedad patriótica, de 300 años de calma no bastan, Bolívar revolucionario, y no se va a identificar, por lo menos públicamente, independientemente de que pudiera haber estado la inspiración en el Bolívar autoritario, ¿no? Porque Chávez no se plantea que es autoritario. Es lo que es, o sea, el pueblo me aclama y yo estoy aquí por aclamación, no porque yo quiero el mando, ¿no? O sea, y por eso se somete regularmente a la consulta electoral, o sea, en el caso de Bolívar, ¿no? O sea, creo que yo me quedo, ¿no? Entonces hay una diferente perspectivamente. Bolívar va progresivamente asumiendo posiciones de mayor control sobre la sociedad por la desconfianza que le merece el proceso que desde su punto de vista genera la disolución de las prácticas más controladas a las que aspiraban las élites políticas, ¿no? Y que creo que de alguna forma ahí sí se juntan María Antonia y Bolívar, ¿no? Orden, no esa, pero sí, yo creo que Chávez prefirió no identificarse con ese otro que pudiese haber sido inspiración para su tendencia permanente en el poder. Para ella estaba bueno, no creo que me llamó la atención. Nos preguntamos, estaba haciendo sobre el tema de droga y se ha utilizado, así que bueno, para morir el mismo día y para multiplicarse y lo que está tratando para multiplicarse. Y eso me recordó al tema del derecho de la ley. Como yo vengo porque alguien que estuvo antes tuvo que bajo esta misma ideología o de esta misma manera. O sea, de alguna manera hay una para la ley. Y luego llegamos al tema del panteón nacional. Estamos aquí con grandes personajes que son héroes y que los no son. Y me hizo que vino a la cabeza la idea de alguien. Como allá, todo el que muere en una guerra bajo ciertas condiciones paga y es enterrado en algo. Entonces, no que cualquier soldado puede estar en algo, pero no cualquier persona en Venezuela puede estar en el millón. Entonces, me llama la atención ese tema de ese líder mesiánico, de ese líder que, bueno, soy yo, y luego vendrá otro, y vendrá otro, porque al final fue Bolívar, y están estos grandes, esta gran, que de alguna manera como que atropellan a la individualidad, quizás, o al potencial de Venezuela a través de la individualidad de las personas, porque pueblo, yo soy líder, yo te cuido, yo te quiero, pero ¿cómo puede promoverse entonces una nación de personas que cada uno individualmente sea capaz de decir, yo también puedo ser líder, también puedo ser esto? Y no se trata de cumplir con un ideal mesiánico de ser Bolívar, sino ser funcional y producir una nación que debate de las naciones, de todas las ideas, no solamente en la Argentina.
Si no, ahí está hay un problema que tiene que... Ajá. Vamos a leer Ah. comentarios de... Del público. Sí. Ajá. Esta cosa que me faló. Perfecto. Está. Hay algunos comentarios. Por ejemplo, Argenis Monroy, que es estudiante de doctorado, comenta: pareciera que en la actualidad el ejercicio del poder político en las escuelas es imponerlo a través de la fuerza militar. Segundo comentario, Carlos González, por ejemplo, de la UCB. Es pertinente mencionar la celebración de la Semana de la Patria durante el gobierno de Pérez Jiménez, así como la construcción del paseo de Héctor Lucena. De Héctor Lucena. El legado de Bolívar y de la gesta de la independencia, además de los aportes de los civiles de ese tiempo, cómo se estudia y aborda los centros de estudio de los militares. Entiendo, la pregunta es, en la escuela pareciera que la participación civil en la construcción de la nación no es abordada, más bien se hace énfasis en la construcción de los militares. Pero ver si está interpretado esto. Nuevamente a Henry Monroy, y hay la presencia militar en la escuela, por ejemplo, la aplicó Miles, y ahora el chequeo de la asistencia escolar. Perdón, y de Carlos Alberto González, ¿cuál es el hilo conductor entre la necesidad de crear la conciencia nacional en el proyecto de independencia y la concepción participativa de la historia de fines políticos de la Venezuela republicana? Mosaico de cosas que plantean y hablar. Claro, bueno, empezando con tu comentario sobre el panteón, porque lo que pienso es que el panteón obedeció en su origen a una concepción de la historia que era propia del siglo XIX, o sea, que era la concepción heroica. Definitivamente, para ese momento, la idea de la historia implicaba establecer una diferencia entre los héroes y el resto. Entonces, claro, el panteón tenía sentido en ese momento, en esos términos, porque eso era el concepto que había, no solamente el panteón aquí, el panteón de los héroes, o sea, todas las sociedades de alguna forma construyeron sus panteones de alguna forma para establecer esa condición heroica que está asociada a la conflicto de la nación. Recuerden cuando eso se prolonga en el tiempo, ¿no? Entonces termina siendo un recurso, como tú bien decías, de separación, digamos, de distorsión y de imaginación, porque nadie puede tener una figuración similar de reconocimiento próximo a la de los héroes que están por encima del resto de los militares. Y de hecho, en la modificación del panteón al mausoleo, lo que tratan de marcar todavía más la diferencia de Bolívar con respecto al resto. Tiene su mausoleo solito y el resto del terraje tiene el panteón, entonces hay varios representando de la agricultura, que tienen los primeros, que tienen esta, que tienen ¿cómo se llaman? Los restos mortales, los restos simbólicos. Está lleno de listas con restos simbólicos, ¿no? Entonces, ya eso se convirtió, digamos, en un recurso mucho más de heroización del presente que no tiene que ver con la historia, ¿no? Sino más bien mucho más contemporáneo, en relación con las cosas que se ven. Pero fíjate, efectivamente, o sea, nosotros podemos establecer un hilo de continuidad sobre derechos políticos en toda la historia, en el siglo XX, pasando por supuesto por la Semana de la Patria y por todo lo que representó. Bueno, que ahí estaban los muchachitos marchando en la Semana de la Patria, y no solamente los próceres, sino toda esta monumentalidad asociada a los militares y a la eficiencia militar. Yo sí pienso que en relación con el tema actual, ¿no? De la presencia militar, o sea, ha sido muy difícil desincorporar eso de la cultura, o sea, por mucho esfuerzo crítico y venga para acá, es decir, eso está en el sistema reiterativo del discurso patriótico, ¿no? Del discurso heroico, es decir, oye, o sea, poner a los hermanos Rosso al mismo nivel que Francisco Miranda, párate, pero mira, ya un momento, no son rechetes, no sé cómo se llama un libro, el grupo de la universidad de Escotillo. O sea, todo esto, ahora, por supuesto que es difícil, pero está, o sea, está presente y se existe y se busca, y es una parte de lo que significa todo este debate por ejemplo, así como con el tema
héroes y las heroínas, ¿no? Entonces aquí yo creo que Luisa Cáceres es la única heroína del pueblo, ¿no? Porque todo se sacrificó, es un modelo de mujer que sirve, que funciona, y en el caso de Manuelita es heroína porque era una libertadora, por ninguna razón, ¿no? Siendo que tenía cantidad de características para poder ser considerada como una mujer con ideas políticas propias. Pero yo creo que eso que forma parte de este debate asociado a este problema que estamos conversando, que son los usos del pasado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Que sobre el uso del pasado tiene que tener todas las luchas prendidas de manera permanente, porque su preocupación, obviamente, porque el uso del pasado también pasa por omisión, por el reconocimiento. Entonces, es un ejercicio constante. O sea, yo creo que comparto con Julio que, ¿verdad?, que los efectos que suponíamos que iba a tener todo esto no tuvieron las consecuencias que se suponía que iban a tener. Y yo añadiría lo que decía Julio, porque además es lo mismo, lo mismo que la canalita. Yo le doy una canalita a un chamo, y él sabe de los dibujitos esos de allí, y se mete en internet, y se va para los dibujos japoneses, o sea, no se queda pegado con aquello, porque lo que tiene es un universo de posibilidades muy distintos, ¿no? Todo eso influye en lo que esto representa, pero sin duda que es un esfuerzo titánico en el que nos encontramos y que no sepa. Esto es un discurso de todos los días. Nosotros teníamos ayer, hicimos la premiación de la Olimpiada de Historia de la que hace los muchachos de otros estudios de estudio liberal, de una civilización histórica de la democracia. Entonces, bueno, el Chávez, el Chávez, los campos, que vamos a discutir, porque lo que tuviésemos, o sea, algún tema de ausencia, producto, bueno, de todas las dificultades que significa la educación, de la preparación de los maestros, pero yo sí confío, ¿verdad?, en que este es un disco duro de una potencia de memoria impresionante. Y está aquí, ¿no? Y uno se sorprende, y bueno, lo que tenemos que apelar, efectivamente, a esta disciplina, a esta consecuencia, a esta constancia, y seguir eficaz, hacer la tarea, Voy a comentar una reflexión que hace una participante desde Ecuador. Ella dice, yo no soy de Venezuela, pero tengo una inquietud. La presencia militar en las escuelas hace que la formación de los estudiantes sea más efectiva. Está muy bueno, claro. Luego, Eduardo Llor, estudiante del doctorado, nos dice, buenas tardes. Muchas gracias por sus lecciones, por la historia. Como señala Matt Blanche en el oficio del historiador, la apología de la historia debe consistir en saber distinguir entre juzgar o confiar en los tiempos. Dicho esto, la historia oficial de Venezuela siempre ha tenido un carácter revanchista e ideológico. Esa es una pregunta. Continúo. En la Venezuela actual, esto es de María Rodríguez, directora de la Metropolitana, que se fue doctorada. En la Venezuela actual hay espacios que funcionan, ciertos espacios de distensión, como las universidades privadas, en los que tenemos oportunidad de defender principios y valores distintos a los del gobierno. ¿Cómo cree usted que podemos aprovecharlo al máximo? Y muchas gracias por la excelente clase. Adelante. No, pero yo, por supuesto, a mí la presencia militar no tiene que ver con disciplina como orden y politización. Tiene que ver con arbitrariedad, autoridad, imposición, y eso no tiene que ver con el orden y con la disciplina. Eso es uno que tiene esa voluntad, esa vocación. Y yo diría que una cosa es la ideología y otra cosa es el uso del pasado, ¿no? Porque si hay una carga ideológica, como efectivamente la ha habido, ¿no? O sea, yo creo que la historia y la educación, o sea, todas las ramas del saber tienen allí un derivado ideológico, pero como vuelvo a la cita de Hegel, que me parece muy útil, ¿no? Que es cuando hay conciencia de la instrumentalización. Que yo recuerdo que cuando salieron a defender los cuadernos, los fueron y dijeron, esto es lo que hay que hacer, porque aquí estos cuadernos, es para enseñar a la gente que la historia de cómo se, o sea, pero además, o sea, América sin parpadeo, esto es lo que hay que hacer. Entonces ya no estamos hablando allí exclusivamente de una posición ideológica, sino de una posición
tomada partidista que va en una dirección, porque uno puede tener eso, una concepción ideológica progresista, o uno puede ser feminista, y que puede tener una desviación. Ahora, pero no, hay una concepción que está orientada por un propósito político, ¿no? Y que ese propósito político es el que determina el contenido y la interpretación del hecho histórico. Eso es mucho más, o sea, es mucho más que ideología. Creo que un poco para ir cerrando por el tiempo. Y el agua ya del cordonazo ya se hizo. Sí, efectivamente hay que distinguir entre una posición culposa y una posición dolosa. La culposa se puede incurrir en errores en el momento de escribir un libro, de tener cierto sesgo, de que nuestro calor, nuestra sesgo formativo oriente un poco nuestra escritura, la interpretación de los hechos. Eso es comprensible, para eso están los pares, para que descubran eso y nos lo hagan saber. Pero otra cosa es la acción dolosa, donde tenemos la intención tergiversando la historia para ensalzar un líder, un proyecto, un proceso. Entonces son dos cosas diferentes y no se pueden castigar de la misma manera. En una hay que más bien afinar el sentido crítico de nuestros estudiantes al momento de juzgar la historia, al momento de juzgar un texto. En el otro, el tema no es simplemente académico, es un tema político rudo, porque es el intento de manipular conciencia. Que no resulte, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. La voluntad política está ahí. Pero la voluntad política está ahí. Inés, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad?, por la oportunidad y por compartir el momento. Realmente era, la expectativa fue cubierta totalmente. Sí. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron desde la plataforma Zoom y estén pendientes para próximas conferencias. Estaremos informando por las redes sociales. Bueno. Muy bien. Yo tenía un comentario, pero Claro, sí, nada, bueno, son dos comentarios, básicamente.